Mi teléfono vibró sobre la encimera de la cocina mientras preparaba mi café de la mañana. Miré la pantalla esperando encontrar un mensaje de mi hijo Mateo, quizá una foto de mi nieto o algún detalle sobre nuestra próxima cena de Navidad. Pero lo que apareció frente a mis ojos fue algo completamente diferente. Papá, este año no vengas a la cena de Navidad. Valeria cree que eres demasiado incómodo para su familia. Tal vez sea mejor que pases estas fiestas solo por esta vez. Volví a leer el mensaje. Después, una segunda vez. Mis manos comenzaron a temblar ligeramente mientras intentaba asimilar aquellas palabras. Después de 43 años compartiendo momentos navideños, preparando cenas, contando historias y viendo crecer a mi familia, todo parecía reducido a unas pocas líneas escritas en una pantalla. Antes de continuar con esta historia, suscríbete al canal y cuéntanos desde qué lugar estás escuchando en los comentarios. Dejé el teléfono lentamente sobre la mesa. Mi mente de ingeniero comenzó a analizar cada detalle de aquella situación. Demasiado incómodo. Esa frase seguía repitiéndose en mi cabeza como un golpe constante. Yo era Ricardo Salazar, el hombre que había diseñado estructuras por las que miles de personas pasaban cada día, quien había trabajado durante décadas creando sistemas de agua que beneficiaban a comunidades enteras. Y ahora, de repente, era considerado una vergüenza para una simple reunión familiar. Lo que Mateo no comprendía completamente era que gran parte de su vida actual había sido posible gracias a la base que yo había construido durante años, la casa donde vivían, los vehículos que utilizaban, incluso sus estudios de medicina. Todo había sido respaldado por decisiones financieras que tomé durante 4 décadas de trabajo, ahorro y planificación. Pero entonces mi teléfono volvió a vibrar. Era otro mensaje de Mateo. Papá, estamos pasando por algunos problemas económicos. El pago de la hipoteca vence la próxima semana y el coche de Valeria necesita reparaciones importantes. ¿Podrías ayudarnos? Quizás con unos 15,000 euros. Me quedé mirando la pantalla sin poder creerlo. En la misma conversación donde me decía que no era bienvenido en Navidad, ahora esperaba que resolviera sus problemas financieros. Observé cómo aparecía la confirmación de lectura debajo de mi silencio. No respondí. Caminé hasta mi despacho, una habitación sencilla, llena de libros de ingeniería y fotografías de los proyectos que había dirigido a lo largo de los años. En una esquina estaba el archivador donde guardaba todos los documentos relacionados con el apoyo económico que había dado a Mateo. La matrícula de medicina, 240,000 euros. La entrada de la casa, 80,000 euros. Casi $500,000 de euros entregados sin condiciones, porque siempre había creído que ayudar a la familia era una muestra de amor. Pensaba que apoyar a tus hijos significaba darles las herramientas necesarias para construir un futuro mejor, pero ahora parecía que ese mismo padre que había estado detrás de cada oportunidad era demasiado incómodo para sentarse en la mesa de Navidad. Abrí mi portátil y empecé a investigar algo que jamás pensé que tendría que aprender. ¿Qué opciones existían para recuperar una propiedad que estaba a mi nombre, aunque otra persona viviera en ella? La casa donde residían Mateo y Valeria legalmente seguía siendo mía. La hipoteca, el seguro y los impuestos de la propiedad habían sido gestionados desde mis cuentas para ayudarlos a conseguir mejores condiciones cuando Mateo estaba comenzando su carrera médica. En aquel momento habían prometido que, cuando su situación económica fuera más estable, haríamos la transferencia de propiedad. Pero con el paso de los años, esa conversación simplemente desapareció. Mientras revisaba procedimientos legales y alternativas financieras, mi teléfono no dejaba de sonar. Los mensajes de Mateo eran cada vez más urgentes. Papá, ¿viste mi mensaje sobre los 15,000 euros? El banco está llamando. Tenemos problemas con el pago. Valeria está muy preocupada. ¿Puedes responder aunque sea? Papá, por favor, realmente necesitamos tu ayuda. Dejé que cada mensaje permaneciera sin respuesta. Con cada hora que pasaba, mi silencio decía más que cualquier explicación. Cuando llegó la noche, tomé una decisión que cambiaría completamente la situación. Llamé a mi abogada Lucía Herrera, quien durante 15 años había estado encargándose de mi planificación patrimonial. Ricardo, qué alegría escucharte. ¿En qué puedo ayudarte?, dijo con su tono habitual, tranquilo y profesional. Necesito conocer mis opciones sobre una propiedad que tengo, pero en la que actualmente no vivo, expliqué. Las personas que residen allí han complicado mucho las cosas. Estoy pensando en terminar ese acuerdo de vivienda. ¿Te refieres a una situación de desalojo?, preguntó Lucía. Algo parecido. Las personas que viven allí han decidido que ya no quieren formar parte de mi vida.
pero todavía esperan que yo siga pagando sus gastos. Durante casi una hora hablamos sobre los posibles caminos, los tiempos necesarios y las consecuencias de cada decisión. Lucía me explicó que, como propietario legal, tenía derecho a recuperar la propiedad siguiendo el procedimiento adecuado y respetando los plazos establecidos. Un aviso de 60 días sería lo más prudente. Evitaría que pareciera una reacción impulsiva, me dijo. Aunque, Ricardo, después de escuchar todo lo que me has contado, entiendo por qué estás considerando esta opción. Cuando terminé la llamada, me quedé sentado en mi despacho mientras la oscuridad cubría poco a poco la ventana. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba pensando en cómo proteger a mi familia. Estaba pensando en cómo protegerme a mí mismo. Siempre me había sentido orgulloso de construir cosas que permanecieran con el paso del tiempo, proyectos que mejoraran la vida de miles de personas. Pero también había construido algo más, un hijo que, con el tiempo, llegó a sentirse con derecho a apartar a su propio padre, mientras seguía beneficiándose del esfuerzo de ese mismo padre. Escribí un mensaje y lo revisé 3 veces antes de enviarlo. No quería actuar por impulso. Mateo, recibí tu mensaje sobre la cena de Navidad. Respeto tu decisión. Yo también he tomado algunas decisiones. Revisa tu correo. El correo que envié era completamente formal. Salió desde la oficina de mi abogada, con documentos oficiales y un lenguaje claro, sin espacio para interpretaciones. Estimados Mateo y Valeria Vega, por medio de la presente, se les informa oficialmente que su residencia ubicada en calle Serrano, 8, será recuperada por el propietario legal de la propiedad. Como titular de la vivienda, ejerceré mi derecho a reclamar la residencia. A partir de este momento, dejarán de realizarse pagos relacionados con la hipoteca, seguros y obligaciones fiscales de la propiedad. Dispondrán de un plazo de 60 días para encontrar una nueva vivienda y realizar los trámites necesarios relacionados con los servicios del inmueble. Atentamente, Ricardo Salazar, propietario. Adjunté copias de la escritura, documentos hipotecarios y 5 años completos de registros de pagos que demostraban quién había asumido realmente la responsabilidad económica de aquella casa que ellos consideraban suya. La reacción llegó casi de inmediato. Apenas habían pasado 10 minutos cuando mi teléfono comenzó a sonar. El nombre de Mateo apareció en la pantalla. Decidí no contestar y dejé que la llamada terminara. Volvió a llamar, después otra vez y otra más. Finalmente respondí. «Papá, ¿qué significa este correo?», preguntó Mateo. Su voz mezclaba enojo y preocupación. «No puedes simplemente sacarnos de nuestra casa». «¿Nuestra casa?», respondí con tranquilidad. «Mateo, esa propiedad ha estado legalmente a mi nombre durante 5 años. Yo he pagado cada factura, cada impuesto y cada seguro. Es mi responsabilidad y mi propiedad. Pero nosotros vivimos aquí, toda nuestra vida está aquí. Lucas estudia en este distrito. Tal vez debiste pensar en eso antes de decidir que yo era demasiado incómodo para compartir una cena de Navidad con la familia de tu esposa». «Papá, esto es absurdo. Podemos hablar de lo de Navidad». «¿De lo de Navidad?», repetí. No había humor en mi voz. «Mateo, no se trata solamente de una cena. Me dijiste que era una persona que no encajaba con la familia de Valeria. Y después de eso, en la misma conversación, me pediste 15,000 euros. ¿Entiendes lo que eso demuestra sobre cómo ves nuestra relación?». Entonces escuché otra voz acercándose al teléfono. Era Valeria. «Dile que no puede hacer esto. Tenemos derechos». Hubo un sonido y Mateo activó el altavoz. La voz de Valeria llenó la llamada con una mezcla de indignación y frustración. «Ricardo, esto es ridículo. No puedes intentar dejarnos sin hogar por una simple discusión». «Valeria», respondí manteniendo la calma. «Durante 4 años me has hecho sentir que no eras suficientemente refinado para tu círculo social. Has corregido mi forma de hablar durante cenas familiares, has criticado mi manera de vestir y has hecho comentarios sobre mis orígenes humildes. Yo nunca dije que fueras vergonzoso». «No con esas palabras», respondí. «Pero lograste que mi propio hijo creyera que debía esconderme de su familia». Mateo volvió a intervenir, esta vez desesperado. «Papá, no podemos cubrir todos los gastos de la casa ahora. Mi consulta todavía está creciendo y el negocio de Valeria apenas está comenzando. Vamos a perderlo todo». Entonces quizá debieron pensar en eso antes de tratar mal a la persona que durante años sostuvo gran parte de su estabilidad. La línea quedó en silencio. Solo podía escuchar a Valeria llorando al fondo. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó Mateo finalmente con la voz agotada. «Quiero que entiendas algo. Cada decisión tiene consecuencias. Durante 5 años pudiste avanzar sin sentir la presión real de tus responsabilidades porque yo asumía los riesgos económicos por ti.
Ahora tendrás que aprender lo que significa construir tu propia vida. Después de esas palabras, terminé la llamada y apagué mi teléfono. La mañana siguiente llegó exactamente como esperaba. Una cadena de llamadas familiares intentando devolverme al mismo papel de siempre. El padre que solucionaba todo en silencio y nunca pedía nada a cambio. La primera fue mi hermana Isabel. Su tono era cuidadosamente moderado, como alguien que ya había escuchado una versión preparada de la historia. Ricardo, Mateo me llamó. Está muy afectado por todo lo que está pasando con la casa. ¿No crees que estás reaccionando demasiado fuerte? No parece que realmente hayan querido hacerte daño. Isabel, ¿qué fue exactamente lo que te contó Mateo? Dijo que hubo un malentendido con la cena de Navidad y que ahora estás intentando dejarlo sin vivienda. ¿Un malentendido? Repetí. ¿Te contó que me escribió diciendo que era demasiado incómodo para la familia de su esposa? Al otro lado del teléfono apareció un silencio incómodo. ¿También te contó que en esa misma conversación me pidió 15,000 euros? Otro silencio. ¿Te explicó que durante 5 años pagué la hipoteca, los seguros y los impuestos de esa propiedad mientras ellos no construían ningún plan financiero propio? Escuché cómo Isabel soltaba un suspiro. Ricardo, yo no sabía nada de eso. Por supuesto que no, porque Mateo tenía la costumbre de contar cada situación de una manera que me dejaba como el culpable y a él como la víctima. Una habilidad bastante común cuando alguien intenta esconder sus propias decisiones detrás del ruido del drama familiar. Esa misma noche, Mateo apareció frente a mi puerta. Lo vi desde la ventana, caminando de un lado a otro en el porche, pasando las manos por su cabello, con el mismo gesto nervioso que hacía cuando era niño, y sabía que había cometido un error. Abrí la puerta, pero no lo invité a entrar. Papá, tenemos que hablar. Creo que ya hemos hablado bastante. ¿Qué queda por decir? Su aspecto decía más que sus palabras. Tenía ojeras profundas, la ropa arrugada, y esa expresión de alguien que acaba de descubrir que la seguridad en la que confiaba ya no estaba garantizada. Lamento lo de Navidad. Valeria se equivocó y yo debí haberla detenido. Pero también necesitamos tu ayuda con la situación de la casa. Hemos buscado alquileres y casi nada está disponible dentro del distrito escolar de Lucas. Escuchar el nombre de mi nieto me afectó más de lo que esperaba. Lucas tenía solo 8 años. Era un niño curioso, amable e inocente. No tenía ninguna culpa de estar atrapado en los problemas de los adultos. ¿Cómo está llevando Lucas todo esto? El rostro de Mateo cambió ligeramente. No entiende por qué podríamos tener que mudarnos. Sigue preguntando si hizo algo mal. Mateo, siéntate. Se acomodó en los escalones del porche. Por un instante volvió a parecerse al niño que años atrás me ayudaba a reparar coches en el garaje. ¿Recuerdas cuando tenías 12 años y rompiste la ventana de la señora Morales con una pelota de béisbol? Sí. ¿Qué te hice hacer? Pedir disculpas y pagar la reparación con mi propio dinero. ¿Por qué no lo pagué yo? Mateo permaneció en silencio durante unos segundos, mirando sus manos. Porque querías que entendiera que mis acciones tenían consecuencias. Exactamente. Entonces dime algo, Mateo. ¿Qué consecuencias has enfrentado durante estos últimos 5 años por tratar a tu padre como si fuera solamente una fuente de dinero? No respondió, y pude ver el instante exacto en el que empezó a comprenderlo. Has vivido toda tu vida adulta sin sentir realmente el peso de tus decisiones, porque yo asumía los riesgos por ti. ¿Sabes que de nuestras últimas 50 conversaciones telefónicas, en 47 terminaste pidiéndome ayuda económica? Su rostro perdió color. También sabes que ni una sola vez me preguntaste cómo estaba, ni sobre mi salud, mi vida, mis preocupaciones o incluso mis propios planes. Saqué mi teléfono y abrí nuestro historial de mensajes. Mateo, mira esto. De verdad, míralo. Le mostré meses de conversaciones. Cada mensaje comenzaba igual. Un problema, una necesidad, una petición para que yo solucionara algo. Papá, no me había dado cuenta. Claro que no, porque hace tiempo dejaste de verme como tu padre. Me convertiste en alguien que resolvía problemas y pagaba facturas. Nos quedamos en silencio durante varios minutos. La noche comenzó a caer y las luces de la calle se encendieron automáticamente una tras otra. ¿Qué puedo hacer para arreglar esto?, preguntó finalmente. Esa no es la pregunta correcta, Mateo. Entonces, ¿cuál es? ¿Qué vas a hacer para cambiar tú? No entiendo. Tienes 42 años, eres médico, tienes una esposa y un hijo que dependen de ti. Pero cada vez que aparece un problema, tu primera reacción es llamar a tu padre para que lo resuelva. ¿No ves lo poco preparado que eso te ha dejado para enfrentar la vida por tu cuenta? Abrí la puerta de mi casa y antes de entrar me detuve un momento.
Tienen 60 días para descubrir cómo asumir sus propias responsabilidades. Aprovechen ese tiempo. Entré y cerré la puerta. Después apagué la luz del porche, dejando a Mateo sentado solo frente a la realidad que durante años había evitado. Pasaron 3 semanas antes de volver a escuchar su voz. Cuando finalmente llamó, sonaba diferente. Más tranquilo, más maduro, aunque todavía podía notar cierta vergüenza. Papá, quería contarte cómo estamos manejando la situación. Está bien, te escucho. Encontramos una casa de alquiler a unos 15 minutos de aquí. Es más pequeña y Lucas tendrá que cambiar de escuela, pero podemos pagarla con nuestros propios ingresos. Eso parece un avance. Valeria consiguió un trabajo de medio tiempo para ayudarnos con los gastos. También quería decirte que ella lamenta muchas de las cosas que dijo. Reconoce que se equivocó. ¿Y tú, Mateo? ¿Cómo estás afrontando todo esto? Hubo una pausa larga. Ha sido difícil, muy difícil, pero también me ha enseñado mucho. Nunca entendí cuánto dependía de ti para absolutamente todo, y es complicado aceptar algo así sobre uno mismo. Esa es una parte importante del cambio. Papá, sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero quiero darte una disculpa sincera, no solamente por lo de Navidad, sino por todos estos años. Me aproveché de tu generosidad. Te traté como si fueras mi respaldo financiero en lugar de valorarte como mi padre. Eran las palabras que había esperado escuchar durante mucho tiempo. Mateo, ¿qué has aprendido de todo esto? Que soy capaz de resolver mis propios problemas cuando realmente tengo que hacerlo. Que Valeria y yo podemos trabajar juntos cuando dejamos de esperar que alguien más venga a salvarnos. Y que fui un hijo que olvidó cómo construir una relación basada en cariño y respeto, no solamente en pedir ayuda. Son conclusiones importantes. Papá, sé que no tengo derecho a pedirte esto después de todo lo ocurrido, pero ¿aceptarías cenar con nosotros algún día? No por obligación, no porque necesitemos algo de ti, sino porque Lucas extraña a su abuelo, y yo también extraño a mi padre. Por primera vez en varias semanas sentí cómo una sonrisa aparecía en mi rostro. Me gustaría mucho eso, Mateo, de verdad. Hice una pausa antes de continuar. Pero necesito que entiendas algo. Esto no significa empezar desde cero como si nada hubiera pasado. No existe un botón para borrar todo lo ocurrido. Esta es una oportunidad para construir algo diferente, algo más sano. Lo entiendo, papá, y gracias. ¿Gracias por qué? Por quererme lo suficiente como para dejar que enfrentara las consecuencias de mis propias decisiones. Sé que puede sonar extraño, pero si me hubieras dado esos 15,000 euros y hubieras actuado como si todo estuviera bien, yo habría seguido siendo la misma persona que pensaba que era normal buscarte cada vez que necesitaba resolver algo. 3 meses después, estaba sentado en la pequeña mesa del comedor de Mateo y Valeria, observando a Lucas explicar emocionado el proyecto de ciencias que había preparado para su nueva escuela. La casa era sencilla. Los muebles venían de diferentes tiendas y no tenía el lujo de la vivienda anterior, pero había algo que la hacía especial. Se sentía como un hogar, algo que no había sentido en aquella casa grande, donde durante años todo parecía depender de apariencias. Valeria sirvió una comida sencilla que ella misma había preparado, y por primera vez en mucho tiempo me hizo una pregunta que no tenía relación con dinero, problemas o favores. Me preguntó cómo estaba yo. La conversación fue algo incómoda al principio, como ocurre cuando las personas intentan reconstruir algo que dejaron deteriorarse durante años, pero esta vez era real. No había intereses ocultos ni peticiones detrás de cada palabra. Después de la cena, Mateo me acompañó hasta el coche. Papá, he estado pensando mucho en todo lo que dijiste sobre las consecuencias y aprender de los errores. ¿Y qué has pensado? Quiero que Lucas aprenda esas mismas lecciones. ¿Cómo? Hemos empezado a darle responsabilidades reales. Si comete un error, no vamos corriendo a solucionarlo inmediatamente. Queremos que aprenda que sus decisiones tienen resultados. Sonreí. Eso es ser un buen padre. Aprendí del mejor maestro, respondió. Aunque me tomó 42 años empezar a escuchar la lección. Mientras conducía de regreso a casa, pensé en la extraña forma en que funcionan las relaciones familiares. Durante muchos años había confundido el amor con la ayuda económica. Creía que mi valor como padre estaba relacionado con mi capacidad para solucionar problemas, pagar cuentas y abrir caminos para los demás. Pero la mayor muestra de amor que pude darle a Mateo fue dejar de protegerlo de cada dificultad y permitirle descubrir de qué era realmente capaz. Mi teléfono vibró mientras conducía. El nombre de Mateo apareció en la pantalla y sonreí. Había recibido muchos mensajes suyos durante años. Casi todos tenían que ver con alguna necesidad, alguna preocupación
o alguna petición. Pero este era diferente. Papá, solo quería decirte que te quiero, no por lo que puedas hacer por mí, sino por la persona que eres. Gracias por ser mi padre. Me detuve antes de responder. Quería encontrar las palabras correctas. Yo también te quiero, hijo. Estoy orgulloso del hombre en el que te estás convirtiendo. Por primera vez en muchos años, nuestra conversación no tenía relación con dinero, problemas o soluciones. Era simplemente un padre y un hijo compartiendo algo que debería haber estado presente desde el principio: cariño y respeto. Esa noche entendí que algo dentro de mí había cambiado. Ya no medía mi valor por cuánto podía hacer por otros. Ya no sentía la necesidad de cargar con problemas que no me correspondían. La cena de Navidad a la que me habían negado asistir terminó llevándome a algo mucho más importante: una relación construida sobre respeto en lugar de interés, sobre agradecimiento en lugar de dependencia, sobre amor verdadero en lugar de conveniencia. Al final, perder aquella invitación fue precisamente lo que me ayudó a recuperar mi lugar en la familia, no como la persona que pagaba las facturas, sino como un padre que finalmente recibió algo mucho más valioso: el respeto sincero y el cariño de su hijo. Si esta historia te hizo reflexionar, apoya el canal con un me gusta, suscríbete y comparte tu opinión en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, selecciona el video que aparece en pantalla. Gracias por acompañarnos.